Bueno, los he saludado a todos, pero los vuelvo a saludar porque no sé si me han escuchado. Que les agradezco que nos acompañen, por supuesto, como cada jueves, y trataremos de seguir avanzando y de tratar de ir entendiendo qué es esto del arte y, bueno, qué hacemos los artistas y qué pasa en todo este mercado del arte y en toda esta realidad artística que estamos viviendo. Te decía, Uriel, no sé qué decirte, porque no sé qué decirte, pero bueno, un abrazo grande. Eh, yo creo que va a haber otras oportunidades. Para los que no sepan, si Uriel, si me lo permites, te lo hago público. Uriel debería haber venido para aquí, tenía que viajar a París y no pudo subir al vuelo por un problema que ha tenido y viene pasando una rachita media mala, así que Uriel, desde aquí, pues un abrazo y ya habrá otra oportunidad, ¿sí? Seguro. Si no Igual, vamos nosotros para allí, ya habrá otra oportunidad de que vengas. también un Sí. saludo fraterno acá desde Alphabet Pi. Sí, sí, mira, hoy han llegado Laura de la Galería de México aquí a Imaginarte y hemos estado hablando con ella también y nos ha contado un poquito de todos los problemas que hubo y bueno, nos hubiera encantado verte en París y que estuvieras por ahí con suerte aquí con nosotros, pero como no va a poder ser, pues será para cuando vayamos nosotros a México, que nos volveremos a ver. Así que nada, fuerza y a seguir para adelante, Uriel. Bueno, estábamos la semana pasada, a ver, tú Ujú. recuérdame, Diego, si yo me olvido, pero creo que No, era dale, así. dale. La semana pasada teníamos un texto que yo decía me hubiera gustado leer y que al final no hicimos a tiempo y que quedó pendiente. Si les parece, empezamos con eso y ya luego seguimos hablando. O quieren hablar del plátano de Catalán, seguimos con el plátano de Catalán y si no, seguimos con lo que a cada uno le parezca, ¿sí? Ya les dije, propongan temas, si alguno dice, mira, sería interesante hacer un programa sobre tal cosa, pues adelante, que sin problema, lo hacemos. Antes sigo y dice, ha pasado de todo, muchas gracias. Yo igual quería estar ahí y abrazarles. Nosotros también, Uriel, de verdad. Pero bueno, fuerza, sigamos para adelante, que esto no se detenga, que ya venimos de unos años regulares y no hemos parado, así que esto tampoco nos pare, ¿no? Bueno, No. entonces, si les parece, yo les decía, hablando de esto de la famosa banana o el plátano de Catalán, ¿no? Han surgido, por supuesto, en las redes 800.000 comentarios, ¿no? Obviamente, ¿sí? Pero algunos más críticos que otros, y hubo uno que a mí particularmente me llamó la atención, que es un poquito largo, pero me gustaría leerlo, porque una cosa que yo detecto, por así decirlo, que de alguna manera refleja el sentimiento de mucha gente, ¿no? De mucha gente que no termina de entender qué es lo que está pasando en el arte y claro, y el miedo por un lado nuestro es que esto se traslade a todos los artistas, ¿no? Que parezca que esto es una confabulación, una conspiración o no sé cómo llamarlo, en donde aquí somos todos iguales y todos formamos parte de todo esto que está ocurriendo y esto no es así, ¿no? Entonces, yo leo el comentario y ya luego si quieren lo comentamos entre todos, ¿sí? ¿Sí? No tengo a nadie. Vale, para adelante. ¿Sí? Esto es un comentario que me llegó a mí a Reddit. ¿Sí? Es de Joe Vargas 3.0 y dice así, ¿no? Tenemos un arte que los gobiernos financian, promocionan y difunden a través de becas, apoyos, museos y todo un aparato que facilita este proceso de creación, distribución y consumo. Y el gran problema es que realmente no queremos ese arte. Esto a mí me resonó mucho. Y el gran problema es que realmente no queremos ese arte. Y mucho menos que se use el dinero de nuestros impuestos para generar este tipo de arte. Otra acción incongruente de nuestros gobiernos que favorecen un arte sin sentido que nunca cuestione la corrupción que caracteriza a la clase política. Un arte que solo tiene sentido si todo es banal, absurdo, irresponsable, cómplice del capitalismo y la corrupción. Objeto de culto sin más mérito que el de ser aclamado por una élite socialmente privilegiada pero claramente inculta, que en su afán de protagonismo y desplantes de grandeza venera y ensalza al llamado arte contemporáneo, cuando es obvio que, como sucede en aquella fábula para niños, el rey va desnudo y todos los hipócritas alaban la belleza de sus ropas. Fuerte, ¿eh? Duro hasta ahora, ¿eh? Y crítico.
El arte de los impresionistas y las vanguardias históricas dio claras muestras de orientarse hacia la experimentación en todos los sentidos, incluyendo, por supuesto, el de abandonar la mímesis de la realidad. Había sido hasta entonces el paradigma principal. La representación de la realidad se sustituyó y las facultades técnicas y virtuosismo del artista también se metamorfosearon perdón, en varias vertientes, siendo un aspecto positivo la diversificación que resultó de esta nueva realidad creativa. Yo debo aclarar que con este artículo yo hay cosas que las comparto y hay cosas que no las comparto. Pero bueno, por eso dije, yo lo leo y ya luego si quieren abrimos el debate, la opinión o lo que sea. El problema es que el arte se volvió tan difícil de juzgar debido a lo fácil de crear, que al no tener el paradigma de la mímesis realista, la gente común comenzó, por un lado, a dejar de disfrutar de las obras y por otra parte, a dejar de ser capaz de juzgar las creaciones del arte. Y es en este contexto de confusión de valores artísticos que surge, a la par que nuevos artistas, una nueva clase de comerciantes y promotores de arte que aprovechan la confusión imperante y se autoproclaman como los árbitros de este conflicto. Y estaría bien si no fuera porque esos árbitros se mueven por ambición y vanidad y no son parciales y por supuesto van donde les convienen y proclaman. O promueven artistas o corrientes artísticas, con los cuales ellos se sienten identificados o les representan ganancias económicas. La ausencia de valores para juzgar las obras de arte contemporáneo facilita las prácticas fraudulentas que le caracterizan. El arte contemporáneo es el fraude más perfecto y descarado de la historia. Joseph Beuys decía que cualquiera es artista y por lo menos a él le funcionó. Cualquiera puede hacer obras de arte que son valuadas en miles de dólares, pero el problema es que si alguien, cualquiera, intenta hacer este tipo de arte, entre comillas pone post-conceptual, difícilmente podría ser tomado en serio, y mucho menos recibiría ofertas por sus obras. Lo que te dicen es que cualquier cosa puede ser arte, y cualquiera puede ser artista. Pero es una gran mentira. La verdad es que solo unos pocos privilegiados pueden hacer tonterías y venderlas como arte. La realidad es que hay un grupo elitista dentro del mundo del arte que llaman el mainstream, conformado por artistas, galeristas, curadores, comisarios, exposiciones, agentes de casas de subasta, gestores culturales, coleccionistas, críticos, inversionistas, funcionarios culturales y etc. Estos actúan en un escenario invisible porque el arte es un constructo social que ha sido instaurado por las fuerzas mercantiles de la élite que manipulan a los agentes del mainstream antes mencionados. De tal manera que los galeristas crean artistas y modas artísticas a su conveniencia. Ellos pueden convertir en artista de renombre a un muchacho que pertenezca a la clase alta. Seguido vemos como los artistas que están en esta etiqueta no tienen talento, pero sí provienen de familias acaudaladas, o bien surgen artistas emergentes de capas sociales bajas una vez que han logrado conseguir el apoyo del mainstream, ganándose el favor de esto. El mercado del arte crea sus estrellas y lo logra, porque crearon primero un tipo de arte en donde el artista no necesita tener talento, de tal manera que así ellos pueden manipular y fabricar artistas a su antojo. El oficio del arte requería, antiguamente, que los artistas dominaran habilidades y tuvieran, aunque sea un poco de talento. Así que solo podían manipular comercialmente las obras de estos artistas, pero no crearlos de la nada ni elegir a quienes ellos quisieran de acuerdo a sus intereses. El mercado del arte es el arte en sí. Las porquerías y corrupción que imperan son innegables y a ojos vistas, ¿por qué nadie se pregunta cómo es que llegamos a tener un arte que a nadie le gusta? ¿A quién beneficia este tipo de arte? ¿Cómo un artista postconceptual logró llegar a ser famoso? ¿Por qué hay muchos que intentan triunfar haciendo obras similares a los que son famosos, aun cuando las obras de ellos son iguales o incluso mejores? ¿Por qué un artista actualmente depende de que las instituciones lo validen, lo que decía Uriel, ¿no? Y no la calidad de su obra? Es evidente la influencia de los poderes ocultos que mandan detrás de los gobernantes y que incluso se manifiesta en todas las esferas de la actividad humana, y es tan nefasta su influencia que hemos llegado al deterioro de la inteligencia, evidentemente en todas partes, y como ello está en el arte contemporáneo,
Su existencia misma es algo en lo que deberíamos reflexionar, puesto que hemos llegado a tener un arte que a nadie le gusta, con el que nadie se identifica y que nos cuesta a todos porque se promociona y difunde con dinero de los impuestos que todos pagamos. Y así como el arte contemporáneo, la política, la economía y todo lo público. Bien, como verán, muy crítico. Yo no sé si sería tan crítico, pero me asusta que hay mucha gente que piensa, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, que aquí caemos todos en el mismo saco, ¿sí? Entonces, es como que aquí corremos el riesgo de que parece que todos los artistas formamos parte de esto, de que todos los galeristas forman parte de esto, todos los curadores, todos los críticos, y yo creo que no es así, ¿no? Entonces, por ahí, por eso dije que hay cosas que las comparto y hay cosas que no las comparto, pero sí entiendo perfectamente que haya mucha gente que piense de esta manera. No sé si estamos de acuerdo en eso, por lo menos. Sí, también creo que como todas las cosas, depende también de cada uno la información que quiera tener. Es decir, cuanto uno más se informa y lee, puede tener un criterio propio. Es decir, vos decís, hay gente que nos mete a todos los artistas dentro de la misma bolsa, los galeristas. Pero eso creo que pasa también cuando sos una persona que seguís el rebaño. Es decir, leo ese artículo y considero que todo lo que dice es como es. Yo creo que de repente hay matices, pero si uno se informa y estudia, tiene su propio criterio y puede discernir si algunas cosas puede tener razón o no. Si yo creo absolutamente todo lo que me está diciendo, y bueno, es lo que suele pasar. Por eso ha bajado el nivel cultural en el mundo en general. Uno lee artículos de las quejas de los maestros o profesores o académicos de cómo ha bajado el nivel de la enseñanza prácticamente en todos los países, ¿verdad? ¿Y eso qué hace? Que uno no tenga el criterio y pueda razonar y pensar por sí mismo. Y comemos la información simplemente que podemos leer en una red social y lo damos por válido. Yo cuando veo una noticia que me llama la atención o que creo que los datos no están bien, enseguida salgo a buscar la información para sacar la duda. No me quedo con lo que leo absolutamente ahí, ¿entendés? Y creo que lo que hemos perdido, y quizás las nuevas generaciones, pero también hay adultos, que no razonamos lo que leemos. Lo leemos y lo damos por válido y se terminó. Y entonces no hay un cuestionamiento y así las cosas terminan creciendo y se dan por válidas. Y cuando no son así. Uh-huh. Vale, yo coincido en lo que acabas de decir, coincido totalmente, ¿no? Uh-huh. O sea, yo tampoco tomo como verdad absoluta lo que este comentario en este caso, ¿no? Pero sí entiendo de que hay muchas voces que están cuestionando esto de que esto es un arte que no nos gusta, esto es un arte que no nos interesa, se está gastando el dinero en hacer cosas y exposiciones y bueno, podríamos hablar mucho de esto, ¿no? De bienales o ferias o exposiciones, ¿no? Muestras de arte en lo que a mí, yo lo noto eso, ¿no? La gente parece como que ha perdido un poco el interés en asistir a estos lugares porque dice, mira, para lo que voy a ir a ver, pues, ¿no? Incluso me ha ocurrido a mí personalmente. Yo era de visitar muchas exposiciones antiguamente y he tenido una etapa en la que he dicho, pero esto es venir a perder el tiempo. Yo la última exposición que fui, y yo creo que, bueno, Diego te lo comenté, fue una exposición oficial que se hizo acá en Barcelona y yo la primera obra con la que me encontré fue un cuadro en blanco de 3 metros por 2, absolutamente en blanco, ¿sí? Y yo digo, bueno, yo no necesito ni pagar una entrada ni venir a una exposición de arte para ver un cuadro en blanco, ¿no? Aparte, totalmente independientemente de lo que el artista me haya querido decir o no con su obra, ¿no? O sea, si yo hago un juicio rápido, yo siempre digo, yo cuando veo una obra, en este caso una obra pictórica, cuando veo un cuadro, yo siempre digo, esto es lo que el artista me quiere decir, o es lo que él tiene en su mente, ¿no? Pero claro, si yo veo un cuadro totalmente en blanco, yo entiendo o que el artista no tiene nada en su mente, o que no tiene nada que decirme. Y bueno, y hasta se lo puedo aceptar, pero lo que no entiendo es qué hace en ese sitio. No sé si me entiendo, ¿no? Allí tiene que haber habido un curador, tiene que haber habido un organizador de la exposición que dijo, sí, vamos a poner esto, ¿no? Porque esto es digno de ser admirado por la gente que viene a la exposición. Y ahí es donde yo me planteo
que mucho de lo que este comentario dice, pues tiene de dónde cogerse para poder afirmar las que afirma, ¿no? Así lo entiendo yo. Pablo, si me haces un favor, no termino de ver el chat, ¿sí? Entonces, no, sé que están escribiendo, pero no sé qué es lo que están diciendo. O Diego, si quieres tú, me vas leyendo. Yo ahora, ¿sí? a ver, déjame ver si lo puedo. Sí, no te quise interrumpir, pero algo decía Uriel con respecto a Michael Foucault. Dice, la filosofía del constructivismo explica muchas de las preguntas que se hicieron en este texto, sobre todo con la distribución del poder. Que él habla mucho de eso, ¿no? Sí. Y después está la visión del cuervo oscuro que dice, no estaba en blanco, era un conejo blanco en una tormenta de nieve. Bueno, en referencia al cuadro que dice. Bueno, sí. A ver, yo como creo que yo siempre intento ponerme en el lugar del neófito que no sabe absolutamente nada, que dice, mira, yo voy porque me parece un sitio atractivo o me interesa arte, pero yo no entiendo de arte, y trato de ponerme en esa postura y de tratar de entender qué es lo que siente una persona que se encuentra con eso, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que una persona diga, bueno, yo he pagado un dinero para entrar a una exposición para ver esto, pues para mí es un dinero tirado, ¿no? Y entiendo que haya gente que piense de esa manera, ¿no? Por ahí yo no, pero yo en parte también sí me siento, no estafado, pero sí medio defraudado, ¿no? Porque yo voy a que una obra me enriquezca, me aporte algo, de alguna manera me haga o pensar o meditar, pero quiero que de alguna manera me llegue, ¿no? Y si me encuentro con nada, pues entonces también en cierta forma no es que me siento como un poco defraudado, ¿no? Porque digo, no, yo no esperaba encontrarme con esto, ¿no? Entonces, yo un poco actúo en este caso como de crítico, ¿no? O sea, y crítico desde el punto de vista de que yo voy a ver una exposición o una obra y tengo primero todo el derecho del mundo a criticarla, por supuesto, ¿no? Como cualquiera. Y yo sé que este es un tema delicado, el tema de la crítica, ¿no? Porque es tan delicado desde un punto de vista como desde el otro, ¿no? Desde el crítico de arte, en este caso, como desde el artista mismo, ¿sí? Y cómo el artista acepta una crítica, ¿no? O sea, a mí me hubiera gustado, en este caso, que esté el artista allí, ¿no? Por eso a veces, imaginarte, una cosa importante que yo siempre digo es que es bueno que el artista esté acompañando su obra, ¿no? Que esté allí también. Y que uno, como público, ¿no? Como espectador, ¿sí? Tenga la oportunidad de preguntarle al artista y decirle, bueno, pero vamos a ver, ¿qué es lo que tú me has querido decir con esto? ¿Sí? O qué te ha surgido para mostrarme esto, ¿no? O sea, porque si tú expones, como yo siempre digo, exponer es exponerse, tú en cierta forma expones porque tienes la necesidad de mostrar lo que estás haciendo, o lo que piensas, o lo que quieres, no sé, o transmitir un mensaje. Tú eres artista también. No sé, si yo te preguntara, Diego, ¿tú por qué expones? ¿Tú qué me contestarías? A ver, digo yo. No sé, yo creo que como la mayoría de los artistas, yo, como saben, porque hemos hablado en otros programas, yo hago arte madí y uno de los preceptos del arte madí quiere decir, no significa no representa. Entonces, como que dar una explicación para mí, explicar la obra, en mí no tendría un sentido y no lo haría. Podemos hablar de técnica y me interesa mucho también lo que ve la gente, porque yo eso de que el artista tenga que explicar su obra, me parece que entonces no ha sido entendida. Te quiero decir, ese artista que hizo ese lienzo enorme en blanco, por supuesto, algo quiso decir, pero te lo tiene que explicar para que lo tengas que entender. Eso es, yo creo que ahí ya hay una falla de la misma obra, me parece a mí. Si o sea, porque digamos te tengo que vender la idea. Te tengo que vender la idea. Ya, es que es lo que está ocurriendo. Es que casualmente ahí es donde entramos en el tema de ese comentario, ¿no? Y ese no sé cómo llamarlo, pero esa falta de interés de mucha gente que yo noto por el arte, ¿no? Porque digo, pues si me tienen que dar un curso para yo poder ir a ver un cuadro, pues yo qué sé, ¿no? Es como que no solo no puedo confiar en mi propio criterio, sino que encima parece como que yo soy un ignorante, ¿no? Como que, no, mira, te tenemos que explicar de qué va esto porque tú que vienes a ver la exposición, como no sabes nada de arte, ¿sí?
pues yo te lo voy a explicar y léete este librito y mírate esta reseña que son 4 páginas, así por ahí lográs entender qué es lo que el artista te quiso decir. Es lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí, sí, claro. Con otras palabras, pero es más o menos lo mismo, ¿no? Acá Entonces, Uriel está diciendo, es interesante cómo la escuela de arte te enseña a leer ese tipo de piezas. Nos proporciona códigos para poder entenderlas. Sin embargo, me preocupa que si solo los estudiantes de arte pueden leer este tipo de obras, concuerdo con lo que está diciendo Uriel, códigos para entender, dice, para que se me fue, para poder entender. Sin embargo, me preocupa que si solo los estudiantes de arte pueden leer este tipo de obras, ¿qué hay de un público que no tiene acceso a esa información? ¿Acaso las escuelas solo tienen derecho a conocer dichos códigos? Claro, estoy totalmente de acuerdo, porque en realidad es lo que hablábamos, creo que contigo, Daniel, también, que es un poco bajar el arte al piso, ¿no? Al terreno, ¿no? Porque si no, se forma como una élite. Y quizás la pregunta también sería, ¿cuándo se empezó a perder? Porque yo releí el otro día el libro de Tolstoy y él decía, no que estuviera de acuerdo con eso, pero sino que hay una asociación de el arte es belleza y la belleza es arte. O sea, ese concepto, porque uno es como lo máximo, ¿no? Cuando uno dice esto es una obra de arte, es como lo máximo que un artista puede lograr, en cualquier ámbito, ya sea en una pieza musical o mismo en un arquitecto, ¿no? Haciendo un edificio. Y entonces, tu obra maestra. Exacto, y tenemos la asociación de que el arte es belleza o la belleza es arte. Y a veces hay gente, como en el tema de las vanguardias, como vos dijiste, los impresionistas rompieron con todo ese esquema que teníamos al principio. Pero creo que atrás de eso había un argumento, igual había técnica también, ¿no? O sea, era gente que no era solo poner un lienzo en blanco, ¿no? No, yo casualmente no soy de las personas que piense que la obra de arte o la obra de un artista tiene que ser bella, ¿sí? A ver, eso fue una etapa, estamos de acuerdo, ¿no? Donde se buscaba la belleza, o que el arte expresara la belleza, ¿no? Pero yo no comparto eso. Yo creo que el arte juega, y más hoy en día, muchos más papeles, mucho más importantes, ¿no? Sí. No solo exponer la belleza, sino puede exponer muchas cosas. Yo soy de los que creo que un artista tiene que reflejar su época, porque claro, es lo que va a quedar como testigo de su época, ¿no? Hoy escuchábamos la canción de Pinti de que quedan los artistas, sí, ¿no? Eso es genial, de que pasan los gobiernos, pasan las épocas, pasan las crisis, pasa todo y quedan los artistas, ¿no? Y yo creo que justamente tiene que quedar algo de toda esta época. Y entonces yo creo que una parte muy importante de un artista es reflejar su época, ¿no? Entonces no es solo reflejar lo bello, ¿sí? ¿Sabés qué elemento, que además es un elemento maravilloso porque cambió nuestras vidas, ¿no? Pero que empezó a incitar lo creativo y tratar de cambiar, es el invento de la fotografía. Cuando se inventa la fotografía y se empezaron a hacer fotos de la realidad, como que en ese momento el pintor, en ese momento que pintaba la realidad, porque en ese momento no había otra forma, si querías recordar a una persona había que pintarla, en fin, paisajes, batallas. Cuando se inventó la cámara de foto, que empezó a surgir un interés por la cámara de foto, que es un invento maravilloso, los artistas se sintieron como que perdían el lugar privilegiado que tenían hasta ese momento, y creo que ahí empezó la creatividad a mover y a surgir con diferentes iniciativas de muchas personas, ¿no? Sí, yo lo que temo es, como te decía, y estoy totalmente de acuerdo con Uriel, ¿no? En el sentido de que lo que me parece también es que tenemos muchos artistas pintando o trabajando para otros artistas. No sé si me explico. A ver. ¿Sí? Claro. Perdón que me interrumpa, pero hay unos mensajes, Dani. Y ahí es donde creo que se forma esta élite de la que estamos hablando, ¿sí? Los que saben de arte, que pintan para sí mismos y para sus entendidos de arte, y dejando al público totalmente fuera, ¿no? Al público en general estoy hablando, ¿no? A ver, bueno, ¿cómo está esto, Victoria dice, los artistas no deben explicar su obra. Vale, estamos de acuerdo. O si es así, o es ahí donde el sistema intenta integrar sus propios códigos para validar muchas piezas. Uriel dice, ¿no? Pues sí, es ahí donde el sistema intenta integrar sus propios códigos. Pues sí, justamente es de lo que estamos hablando, ¿no? Claro, si los artistas empiezan a hablar un lenguaje que solo comprenden los artistas, pues estamos en un problema, ¿sí?
porque yo creo que la obra tiene que ser, desde que se democratizó el arte, ¿no? Y dejó de ser para la realeza y para el clero, yo creo que los artistas deberían hablar un lenguaje que podamos entender todos, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, si yo pinto para el curador y pinto para la galería y pinto para el entendido de arte, pues, o pinto para determinado movimiento, pues entonces me estoy alejando del público en general. Y ahí, entonces sí entiendo que el público pierde interés en el arte. Bueno, llegará el momento sí, que esto será como una secta, ¿no? Donde solo los artistas se entenderán entre ellos. Un poco de eso quería cambiar Torres García, ¿no? Con el constructivismo universal. Con su simbología, lo que quería interpretar era que cualquier persona en cualquier lugar del mundo, con los símbolos que él ponía en sus obras, lo entendieras. Sin tener que hablar el mismo idioma, ni tener que vivir en la sociedad, en este caso uruguaya o catalana, como él vivió en los dos lados. Y él, por eso, crea el universalismo, ¿no? Constructivo. Ya lo tenía pensado, ¿no? Una pintura que sea para todos, ¿no? Que sea comprensible para todo el mundo y que no tenga que tener mensajes ocultos para comprenderla. Hay un mensaje de Webin Siren, no sé si lo pronuncié bien, dice, yo creo que está genial poder conocer la explicación del artista junto con la información del contexto. Pero al final del día, la persona que mira la obra le otorga un significado propio y es ese que pasa a cobrar valor para cada individuo. Sí, estamos de acuerdo que la impresión de cada uno siempre va a ser subjetiva, ¿no? O sea, a mí me llegará una obra y lo mismo a otro no. Y yo entenderé una obra que lo mismo otro no. Y a mí me atraerá más una cosa que otra. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Cada uno tendrá su propio criterio. Es que de eso se trata, incluso, creo, ¿no? De que cada uno tenga su propio criterio y de que cada uno, pues, juzgue lo que le gusta, lo que no le gusta. Pero para eso tiene que existir, como mínimo, un acercamiento del público hacia las obras. Porque si lo que hacemos y lo que conseguimos con este arte es que el público se aleje de las obras de arte, pues creo que estamos en el camino contrario, ¿no? Estamos en el camino equivocado, porque en lugar de que la gente empiece a decir me gusta este arte o me gusta el otro, o me gusta más esto o me gusta más lo otro, lo que estamos haciendo es alejando a la gente, ¿no? Porque es que si directamente no hay una pérdida de interés en asistir a exposiciones o en observar o estudiar o querer saber más sobre el arte, pues yo creo que es al revés, como que nos estamos cerrando las puertas, ¿no? En lugar de abrirnos a decir, mira, podemos mostrarte todas estas propuestas artísticas diferentes, que yo entiendo que cada artista tendrá su propuesta y habrá artistas de, ¿cómo te voy a decir?, con una obra muy complicada y difícil de entender o por ahí de difícil de ver qué es lo que realmente nos quiere transmitir, y habrá otros artistas pues más llanos, más sencillos, que se centrarán más en la vida cotidiana o en cosas que por ahí la gente entiende más en general. Pero justamente para que la gente se acerque a todas las propuestas, lo que no podemos hacer es crear un gueto donde solo hacemos obras para nosotros mismos, para el mercado y para nosotros, para los del ambiente del arte. Creo que está siendo claro, ¿no? Lo que digo. Sí, tal cual. Acá Uriel dice, exacto, la obra incluso no solo es la pieza misma, la obra es justo con el espectador parte de su propia estructura. Exacto, ahí estamos, Uriel. Pero si dejamos al espectador fuera, porque el espectador pierde interés en lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, por ahí sería un momento en el que artísticamente deberíamos replantearnos, ¿no? ¿Qué hacemos los artistas? ¿Qué hacemos? ¿Por qué hay tanta gente diciendo este arte no me gusta? ¿Por qué hay tanta gente diciendo, mira, para ver esto yo me quedo en mi casa? ¿Por qué hay tanta gente que y dejando de lado, ¿no? Como dice el comentario el dinero público y todo lo demás, ¿no? Porque si decimos, mira, es que no sé si entrar en ese tema, que sería un programa totalmente aparte, pero si decimos, se han gastado 400.000 euros en la Bienal de Venecia para representar a España tirando 6 toneladas de escombros, ¿no? Al año siguiente decimos, se han gastado 400.000 euros para representar a España en la Bienal de Venecia para poner un vídeo de una artista orinando en Nueva York. ¿Sí? Yo sigo entendiendo que haya gente que escriba artículos. ¿Me explico o no? Sí, ¿no? Sí, tal cual. Es comprensible. ¿Sí? Y también a veces que me pasa a mí, digo, no sé si te sucede o a ellos que estamos hablando,
que hay veces que los críticos o los artistas hablan complicado. Hablan un poco como decía Uriel, de los que aprenden en Bellas Artes. Hablan con esos códigos y ese lenguaje que ellos lo dominan y que posiblemente, y lo más seguro, esté muy bien lo que dicen, pero que a la mayoría de las personas ese mensaje no les llega y ya eso, cuando vos algo no lo entendés, lo corres. Entonces, una de las formas de bajar el arte al piso, al llano, es hablar en un lenguaje que comprendamos todos. A mí me han dado explicaciones técnicas de mis obras que ni yo sabía que las había hecho. Sí, sí. Pero me hablaron que era divino, te juro que de haberlo grabado y haberlo transcribido, y lo ponía transcrito, y lo hubiera puesto al lado del cuadro, seguramente lo vendía porque lo que decía era maravilloso. Pero a mí me costaba entenderlo y me imagino que a la mayoría. ¿Entendés? Bueno, creo que no es necesario hablar técnicamente para la mayoría. Yo creo que esto se inicia un poco, no sé, no lo sé, yo no soy historiador del arte ni nada que se le parezca, pero yo creo que esto se inicia un poco porque los primeros críticos de arte eran escritores, ¿sí? Entonces, claro, venían al ser literatos, hablaban en un lenguaje, ¿sí? Muy alto, digámoslo así, ¿no? Cuando el arte se democratizó en cierta forma y llegó un poco al pueblo, ¿no? Vamos a decirlo claramente. Tal cual, sí. Ya desde primera instancia se le habló al pueblo en un lenguaje que no terminaba de comprender, ¿sí? Porque no era su lenguaje, no era... O sea, estamos hablando de 1700, ¿sí? 1800, había mucha gente que no sabía ni siquiera leer y escribir, y entonces, claro, te habla un literato con toda su parafernalia, ¿no? De discurso, y tú dices, wow, qué increíble, pero no has entendido nada, ¿no? Entonces... yo creo que un poco arranca desde ahí arranca un poco la idea de que esto del arte es complicado, que tienen que explicármelo porque si no yo no lo entiendo. ¿Sí? Sí. Y ahí aparece un poco la figura del crítico y del curador y de todo lo que estamos hablando, que dicen, bueno, le dicen al pueblo, bueno, quédense tranquilos, nosotros le vamos a decir a ustedes lo que es arte y lo que no es arte, ¿no? Y ahí yo creo que ahí empieza, ahí es semilla inicial de donde empieza todo esto de lo que estamos hablando hoy en día, ¿no? Y esa gente sigue a día de hoy diciendo, esto es arte, la banana catalana o lo que sea, esto es arte y esto no, ¿sí? Y esto está bien y esto no. Y no hay un lenguaje propio en el público, no sé si me explico. O sea, el público observa ahí absorto lo que les ponen y le dicen y le explican que todo esto es un arte impresionante, pero que claro, que ellos no están a la altura de comprenderlo. Y ahí es donde yo digo, pues creo que no es el cambio. No sé si logro llegar a expresar realmente lo que siento, pero yo creo que eso es lo que está alejando a la gente del arte, ¿sí? Bueno, no de ahora, de hace ya bastante tiempo, ¿no? ¿Sí? Pero creo que ahora, bueno, no diría que estamos tocando fondo, pero sí, como decíamos en otros programas, yo creo que esto estamos atravesando una crisis, ¿no? Donde de hecho, bueno, yo no quiero empezar a dar nombres, pero ahí Uriel la conoce muy bien, ahí tenemos a la Belina Lesper diciendo, todo esto que están haciendo no es arte, o sea que ya tenemos críticos de arte que también están en contraposición con otros, diciendo, pero a ver si nos aclaramos, qué es arte y qué no es arte, ¿sí? Entonces, que aprovechar, como digo yo, esta para justamente acercarnos al público y hacerle entender que el arte, por lo menos para mí, no es complicado, no es tan difícil de entender. No hace falta leerse 10 libros de arte para mirar un cuadro y decir, esta obra me gusta. Yo no lo siento así, ¿sí? No, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que inclusive pasa hasta con la música clásica, pasa con la ópera y pasa con el ballet. Desde sus inicios, no quienes componían, pero sí quienes iban a verlas, era la realeza, ¿no? la burguesía, y eso se ha mantenido con respecto a los siglos, inclusive hasta el día de hoy, la gente que baila ballet, o que canta ópera, o toca música clásica, hay un grupo de personas, o una gran mayoría, que sigue pensando que eso es para una élite, y no es para una élite, no es para una élite. Bueno, no, pero es que ahí es donde yo estoy intentando apuntar, ¿sí? Porque tú me estás hablando de la música clásica. La música clásica es un estilo de música, ¿sí?
como Sí, puede ser el bolero, como puede ser el rock, como puede ser el jazz, como puede ser, yo qué sé, el reggaetón, si lo quieres ver así, ¿sí? sí. Pero a la música no le ha pasado lo que le ha pasado a la pintura, ni al arte, a las artes plásticas. La música sigue siendo popular, ¿sí? O sea, hay gente que escucha reggaetón, hay gente que escucha rock, hay gente que escucha jazz y hay gente que escucha música clásica, como tú dices. Sí, pero Y ahí está lo bueno, que puedas tener a tu alcance las propuestas artísticas y a partir de ahí elegir y decir, mira, a mí me gusta el impresionismo, o a mí me gusta, pues yo qué sé, el arte conceptual, o a mí me gusta las performances. sí. Pero no esta postura que hay de que, mira, lo que están haciendo no me gusta. O sea, Sí, pero ¿no? claro, pero es meter, claro, un poco lo que decías de meter a todo el mundo en la misma bolsa, cosa que no es real. Ya, ya, ya. Lo que pasa que hace mucho ruido Ujú. una propuesta como la de Catalán, ¿no? Que pone la Ya. banana y tiene Ujú. mucho más difusión por lo raro Ujú. o por lo extraño o por lo feo o llamarlo como quieras, que una exposición de un artista X Ujú. con una pintura, digamos, tradicional o moderna, pero que no va a llamar la atención. No va a llamar la Ya. atención. Va a llamarla Bueno, porque, bueno, ahí entran, yo creo que mucho los medios de comunicación, ¿no? Son muy importantes, ¿no? ¿Quién escribe en cultura? ¿Quién escribe en cuáles son los curadores, comisarios o críticos que están escribiendo, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería un buen punto de apoyo desde el cual empezar a opinar de arte, pero para todos, ¿sí? Uno de los eslogans nuestros de Imaginarte es arte para todos, ¿no? O sea, intentar llegar a la mayor cantidad de gente, como pasa con la música y con otras actividades artísticas, ¿no? sí, yo Porque, cuando yo me refería a la música, yo digo que la gente no va a los teatros a ver música clásica, me refiero a una gran mayoría, ¿no? estamos de acuerdo, ¿sí? O la ópera o el ballet, porque hay una Uh-huh. creencia aún de que es para una élite, que es a lo que yo quería Uh-huh. decir, te quiero decir, que no, y que no es verdad, y que no es verdad, Uh-huh. no es para una Ya. élite, no es para una élite. Eso, bueno, a ver, muchas veces termina siendo para una élite porque si tú me vas a cobrar 50 euros para entrar a ver una exposición, me estás limitando. Estás limitando al público, ¿sí? O sea, no todos, ¿sí? Están en condiciones de pagar 100 euros o 200 euros una entrada para ir a ver una exposición. Entonces tú ya en cierta forma estás filtrando, ¿sí? De alguna manera. Pero bueno, pero hay cantidad de exposiciones que son gratuitas, ¿sí? Incluso, bueno, a ver, yo no voy a hacer publicidad, pero la gente se puede acercar a muchas exposiciones de arte donde no hay dinero por medio, donde yo no tengo que pagar una entrada y sin embargo no hay un interés en hacerlo, ¿sí? Exacto, exacto. Por ahí voy un poco más por allí, porque sí, yo te entiendo que si tú dices para ir a ver una ópera me están cobrando una entrada que no está a mi alcance, pues claro, es normal que la ópera vaya a verla de determinada clase social y es lo que tú dices, ¿no? Aunque no esté hecha para todos, ¿no? Igual, Sí, está pasando hasta en el fútbol. Antes el fútbol era popular y hoy está dejando de serlo, ¿no? Quien puede ir a un partido de un mundial o ver el Barcelona ya, Real Madrid no es alguien del uh-huh. pueblo necesariamente. Ya. Pero bueno, por eso dije en algún momento haremos un programa del mercado, que es otra cosa, Claro, que claro, claro, claro. es lo que decíamos, lo tenemos, o sea, el arte está contaminado por el mercado, ¿sí? Y ahí es donde yo creo que la pérdida de interés del público en general por el arte, estoy hablando de artes plásticas en este caso, ¿no? Pero sumado al mercado, yo creo que van un poco de la mano de las dos cosas, ¿no? Porque también por eso está la creencia esta de que el arte es caro, ¿sí? Y al alcance de unos pocos, ¿sí? Entonces tú te encuentras con las paradojas, como digo yo, de que te encuentras con gente que compra una lámina del puente de San Francisco en una gran superficie y la paga, por ejemplo, 100 euros enmarcada y no es capaz de acercarse y comprar una obra de arte original que hace un artista emergente por ahí por la mitad de ese valor, ¿sí? Uh-huh. Sí, Sin sí, embargo, el mercado se ha encargado de
hacer creer a todo el mundo que todos los artistas cotizan muy alto, lo cual no es real, ¿sí? Hay artistas que, bueno, de hecho hay artistas pintando en la calle, no quiero, no, que, o sea, yo creo, yo por lo menos yo, ¿sí? El 90 y tanto largo por ciento de artistas que conozco se ven en dificultades para sobrevivir de su arte, ¿sí? Y venden en precios que son asequibles a cualquiera, ¿sí? Y digo, cuando digo cualquiera me refiero a cualquier trabajador, ¿sí? Entonces, lo que yo noto es la falta de interés del público en general de acercarse a los artistas. Claro, claro. Sí. ¿Sí? ¿Me explico lo que digo o no? O sea, antiguamente tú eras artista y tenías tu taller. Y la gente venía y te encargaba tu trabajo. Decía, mira, me gusta cómo tú pintas, o me gustan las esculturas que tú haces, así que mira, cada vez que paso por aquí, pues mira, ¿no? Y bueno, como tú tenías tu taller, trabajabas con la gente de tu pueblo, de tu ciudad, te conocían, y entonces había un contacto entre el público y el artista, ¿sí? Entonces había quien te encargaba algo o no, te decía, mira, píntame esto o píntame lo otro, tal y cual. Pero cuando se formó todo esto en lo que entramos, las galerías, las ferias, las exposiciones, todo lo demás, se le dio promoción, ¿sí? Y se encontró un gran negocio en el cual hacer dinero, por así decirlo, y entonces, claro, esto de alguna manera hace que una banana cueste pues 120.000 euros. Y no solo eso, sino que todos los medios de comunicación lo promocionan, ¿sí? Como algo muy meritorio, por así decirlo. Fíjense en qué valiosa es una obra de arte, y eso llega al público y de alguna manera creo que lo limita también a decir, es que comprar arte es algo muy caro, ¿no? Es para Ahora, unos pocos. Dani, primero quiero leerte algo que dice Uriel y después en base a algo que dice Marina que me parece interesante. Pero primero te leo lo de Uriel. También es importante, dice Uriel, también es importante que los estereotipos y estigmas que se tienen de cada género de música, de cada estilo de pintura o representación artística, tiene un gran peso sobre la percepción que tiene el público de ellos. Es importante hablar de arte para romper dichos estigmas y acercar al público a dichos temas. Sí, soy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, sí, totalmente. Y algo, sí. Creo que hacen falta muchos programas como este. Por eso yo, en algún momento, un interés de que los que hablen sean los artistas. Porque, o sea, estamos tan acostumbrados cada vez que hablamos de arte a escuchar a los expertos, entre comillas, ¿sí? Que hablan su propio lenguaje, ¿sí? Y al que no se está escuchando es al artista, ¿sí? Y mucho menos a los artistas que no forman parte de toda esta élite, llamémosle así, del mercado del arte. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Entonces ahora, yo creo que es importante que los artistas empiecen a hablar y a conocer y hacer sus propuestas y que se puedan acercar al público, a la gente en general. Una cosa que plantea, intento comprender lo que dice ahí Marina, no lo leo textual porque quiero dar la idea y me parece, pero también me gustaría saber, pues yo desconozco, pero será un tema de sociedades, es decir, de repente la sociedad española no valora, o la uruguaya, o la argentina, o la mexicana, tener un cuadro original. Le da lo mismo tener un cuadro barato que compra en Ikea o en algún otro lugar. Y, por ejemplo, planteo una cosa sin saberlo. Quizás la sociedad francesa, alemana, rusa o china le da mucho valor a tener en su casa una pieza original. ¿Será un tema mundial o será un tema de nosotros? Por ejemplo, el mercado español y el mercado latinoamericano. Bueno, ahí hay cosas que están claras. Yo conozco muchísimo, y esto me lo puede decir Uriel o cualquiera que esté allí en México, hay muchos más artistas que viven de su trabajo en México que en España. ¿Sí? Hay mucha más cantidad y venta de obras, por ejemplo, en otros países más anglosajones que en los países latinos. ¿Sí? O sea que es un tema de sociedades, sin lugar a duda, ¿sí? Pero para ello ya tendríamos que, de alguna manera, entrar en el análisis de esa sociedad y de esa cultura, ¿no? Y de cómo esa sociedad y esa cultura se ha formado a través del tiempo. O sea, no podemos olvidarnos de que, por ejemplo, hablando de España, pues aquí hubo una dictadura de 40 años. Y me dirás, ¿qué tiene que ver con el arte? Pues yo te digo mucho. ¿Sí? Mucho, claro, porque no solo han desaparecido artistas, se ha reprimido el arte en muchas formas,
de alguna manera hubo quien dijo que era arte y que no, ¿sí? Había una, llamemos, entidad que era la que decía esto es lo que está permitido ver y lo que no, ¿sí? Porque cuando tenemos casos así, tenemos censura, tenemos artistas que no pueden exponer, tenemos, bueno, limitada lo que puedo pintar y lo que no puedo pintar y lo que puedo mostrar y lo que no puedo mostrar, porque me puede llegar a costar la vida eso. Entonces todo eso también a lo largo del tiempo en una sociedad pues va haciendo que yo creo que también vaya perdiendo interés en el arte, ¿no? O sea, claro. si yo corro riesgo de mi vida por escuchar determinada música, o si yo corro riesgo de vida por difundir la obra de tal artista, pues entiendo que haya gente que diga, mira, más vale mantenerse al margen de los artistas, porque los artistas muchas veces, que creo que es uno de sus trabajos también, ¿no? De alguna manera se meten con temas que en determinadas épocas son complicados porque por los sistemas de gobierno que hay, por la razón que sea, pues te pueden traer demasiados problemas y la gente en general evita los problemas. Entonces, entiendo que también evite meterse en temas de arte cuando de alguna manera el arte te puede, bueno, y tenemos experiencias, yo qué sé, podemos, de artistas incluso famosos, ¿no? Podemos mencionar, ¿no? Por algo Picasso está en Francia pintando el bombardeo de Guernica, ¿no? Sí, sí, está claro. Por ejemplo, sí, ¿no? Hoy está, hoy tenemos, sí. Hoy Que vivimos por cierto, está ahí detrás mío, mira. Ahí está, sí, ahí lo veo. Ahí lo tenemos a Picasso. Y te está mirando seriamente con ganas de decir algo. No, pero inclusive hoy estamos viviendo una época para el arte en general de la autocensura y de lo políticamente correcto, ¿no? Cosas que hace mucho tiempo, muchos años, se hacían o se decían y hoy es impensado, ¿no? Y creo que lo peor es la autocensura. Yo creo que son de las peores cosas que nos puede pasar en la sociedad. No decir las cosas que realmente pensamos por miedo a, que peor que la censura es el desprecio, y ahí creo que hay mucha gente que tiene miedo a expresarse libremente, a todo nivel, a todo nivel. Yo no digo solo de pintar cuadros, sino músicos, actores. De hecho, por ejemplo, algo insólito, los Rolling Stones, desde que se iniciaron y compusieron Brown Sugar, nunca la dejaron de tocar. Pues ahora en Estados Unidos, porque hay una mala interpretación de la canción, la dejaron de hacer. Te quiero decir, hasta una banda como los Rolling Stones, que la ha tocado durante toda la vida, como es una canción que la han interpretado como racista, que Jagger dice que es todo lo contrario, al contrario, ellos mismos dicen, bueno, para no tener problemas no lo hacemos. Y me refiero a los Rolling Stones con todo el peso que tienen encima, no son cualquiera. Imagínate un artista que no es muy conocido, todo lo que le puede llegar a pasar. Bueno, ahí hay un tema que es muy importante, que es cómo el artista se toma eso, ¿no? Cómo cada uno, desde su trabajo, interpreta esa crítica, ¿no? O sea, la crítica existe, sin lugar a duda, y va a existir siempre. Sí, sin duda. Sí. Y ya ni siquiera hablo del crítico de arte, no, hablo de la crítica del público. El público siempre vas a tener una crítica del público. ¿Sí? Una cosa, lo que pasa es que ahí es donde a mí me gusta hacer la diferenciación. Una cosa es que yo tenga un crítico de cine que me diga, mira, he ido a ver una película, me pareció una película muy buena porque trata de esto más o menos de aquello, es interesante verla, a mí me gustó, tal y cual. Y otra cosa es que ese crítico, ¿no? Me diga, esta película no vale la pena verla. Son críticas muy diferentes, ¿sí? ¿Me explico? Sí, ¿no? Sí, o sea, porque ahí es donde entra lo que hablábamos antes, el criterio de cada uno, ¿no? Como público, y decir, pero bueno, vamos a ver, tú puedes ser crítico de cine, pero lo que no puedes es decirme, esta película no vayas a ver. Yo digo, pero bueno, ¿por qué no? Yo también tengo mi criterio, ¿sí? Yo también puedo decir, mira, pues sí, es verdad, la he ido a ver y la verdad que no valía la pena, pero déjame que vaya y la vea yo, ¿no? No sé, ¿sí? Lo que pasa es que ahí hay muchos críticos que olvidaron justamente, porque la crítica
yo creo que hay que tomarla siempre positivamente, uno razonar, decir, aunque yo no esté de acuerdo, porque yo llegué, por ejemplo, a una obra de arte por mis conclusiones, por mis experiencias, en fin, yo siempre las críticas las escucho y las analizo. Muchas veces me han abierto los ojos y muchas veces no estoy de acuerdo en nada de lo que me han dicho. Pero lo escucho y trato de saber por qué viene. El tema es que a veces los críticos actúan como jueces y ejecutan al artista. Y ellos deciden que sos malo o que sos bueno. Bueno. Ese es el problema. Que no juzgan a la obra y dan su pensamiento sobre la obra. No, matan al artista directamente. La califican de una porquería y después se ponen a hablar del artista. Claro. Bueno, esto está, es lo que tú decías antes, ¿no? Esto está ocurriendo mucho también, por lo que de alguna manera se está como mezclando la obra con el aspecto personal, ¿no? Del artista, ¿sí? O sea, estamos viviendo una etapa en la que parece como que no se puede diferenciar la persona de la obra, ¿sí? Entonces, y por ejemplo, te hablo de, mira, Argentina, por ejemplo, hay artistas que no pueden exponer porque son kirchneristas. Claro. O hay artistas que no pueden exponer porque son macristas, ¿sí? O sea, es como que digamos en Estados Unidos, como yo soy republicano y el gobierno no es republicano, pues yo no puedo exponer en ninguna parte, ¿no? Y yo digo, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con la calidad de mi obra? ¿Qué tiene que ver con mi trabajo artístico? ¿Qué tiene que ver con mi propuesta artística? O sea, absolutamente nada. Pero, sin embargo, tu aspecto personal de alguna manera te condiciona, ¿sí? Y lo mismo ocurre a otros niveles, ¿eh? Puede ser porque seas de tal movimiento o porque estuviste, yo que sé, en determinado sitio o te has sacado una foto públicamente con no sé quién, ¿sí? Y por alguna razón hay demasiada gente que está en contra de este personaje y resulta que, claro, como yo estuve en la conferencia de no sé quién, pues ahora resulta de que no me abren las puertas aquí o allí o no puedo exponer aquí o allí, ¿no? Entonces, yo siempre he tratado de mantener diferenciado, ¿no? Una cosa, por ejemplo, una cosa era Dalí y otra cosa era la vida de Dalí. Claro, ¿sí? Estaba pensando una cosa es Picasso y otra cosa es la vida de Picasso. Sí. Si yo voy a juzgar a Picasso por sus mujeres, aprovechando que tengo el cuadro de Picasso y sus mujeres detrás mío, si yo voy a juzgar a Picasso por sus mujeres, pues entonces no puedo de alguna manera centrarme en su obra, que al fin y al cabo es lo que me interesa. Es que todos ellos eran personas como somos nosotros. En algunos casos de muchos de los artistas, músicos y pintores, eran tipos jodidos, ¿no? Realmente jodidos. Sin embargo, su obra es maravillosa. Y sé que he leído que hay como un revisionismo de sus vidas para valorarlos, si hay que dejarlos en museos o no. Sería, creo que, una locura. Como han quemado libros en Canadá de Tintín, por todo lo que ha pasado con todos los temas de racismo. Pero fíjate que estamos volviendo a épocas de quemar los libros, de las hogueras. Las cosas tienen que existir, porque las cosas también tienen que existir, para decir que eso no hay que hacerlo. ¿Qué lográs con la censura quemando? O sacando a Picasso. ¿Te imaginas sacar a los cuadros de Picasso porque de repente era mujeriego? O era un machista empedernido. Y digo, ¿hacia dónde vamos? Lo que consigues haciendo cosas como esas es justamente perder tu historia, ¿no? Claro. O sea, si vamos a borrar de los museos o de los centros culturales, donde sea, las obras de los que han tenido muchas mujeres, o la obra de los que han sido socialistas, o la obra de los que han sido, yo qué sé, lo que sea, me da igual, pues estamos en un problema, ¿no? Porque sí. Lo que estamos haciendo es borrar justamente, o sea, hay una frase por allí que dice, a mí me gusta mucho, que dice: los pueblos, ¿no?, que no tienen memoria tienden a cometer los mismos errores, ¿no? Correcto. Y creo que estaríamos volviendo a cometer un error que ya se ha hecho. A ver, los nazis se han hartado de quemar obras y etcétera, ¿no? O sea, muchas veces, a lo largo de la historia, muchas veces se ha intentado borrar etapas de la historia. La iglesia quemando libros y
Digo, Sí, sí. y cosas que están sucediendo hoy en día que parecemos que la humanidad no ha aprendido. El gran caso, que ahora nos estamos yendo de tema, pero le pasó a Europa, ¿no? La Primera Guerra Mundial, 15 años después la Segunda. O sea, Ya. sufrieron un montón con la Primera Guerra Mundial y tuvieron que, para darse cuenta, una segunda. Entonces es como que la humanidad parece que no aprende más. Bueno, bueno, yo no soy tan pesimista, pero, No, lo, pero lo cierto digo, es que sí se repiten errores de una generación a otra, diría yo, ¿no? sí, sí, claro, claro. Pero porque Pero, tendemos a censurar y olvidar lo que hemos, en vez de enseñar las cosas para que no se repitan, no, lo mejor que podemos encontrar es quemar los libros, sacar este artista del museo, en vez de explicar, no, él era así, 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 pero mirá la obra que hizo, en fin, no sé. Nos podemos enganchar y hablar de muchas sí, no, cosas no, es porque que es que nos iríamos mucho de tema, ¿no? sí. Sí, sí, pero bueno, pero claro, pero es que yo tengo mis dudas de que se salvara algún artista, mira lo que te digo. Si yo empiezo a Ah, ir de aquí, si yo empiezo a sí, ir de aquí hacia atrás y empiezo a decir, sí, este era borracho, el otro era mujeriego, el otro era socialista, el otro drogadito, servía a la drogadito, corona, el sí, otro no, claro. bueno, es que yo creo que no queda nadie, ¿no? Sí, 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 Porque sí. casualmente el problema está ahí, ¿no? En aparte, quién es el perfecto que va a decir, ¿sí? Que esta persona debería haber sido de esta manera o de esta otra. Es que no tiene sentido ninguno, que nos metemos en un callejón sin salida. Ya ¿Sí? lo decía Cristo en la Biblia, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Tal cual, tal cual, tal cual. Yo creo que el camino es el contrario. Aceptemos lo que hay, aceptemos lo que se ha hecho y trabajemos desde allí, ¿no? Y si yo, nuevamente, ahora está muy de moda, fíjate lo que decíamos, ¿no? Está muy de moda el pararse frente al cuadro para sacarse la foto tapando el cuadro. Tela marinera, es decir, yo soy el artista y publico mi foto de Instagram, ¿sí? Y en lugar de mostrar mi cuadro, pues no, yo me pongo delante del cuadro para que se me vea a mí, por supuesto, que soy el artista, y el cuadro detrás, ¿no? Entonces, eh, si no logramos separar, para mí, la obra del artista, pues este problema lo vamos a tener siempre. Ya sea por los egos, ya sea por los movimientos, ya sea por los juicios que se hacen sobre las personas, ¿no? Entonces, una cosa es que un crítico de arte me diga a mí, mira, no me gusta tu trabajo porque estás usando unos colores que no combinan unos con otros, que le quita armonía a la obra, bueno, todo lo que tú quieras, ¿no? Y otra cosa es que me diga, tú no sabes dibujar, o yo qué sé, o tú deberías haberte dedicado a otra cosa. Que es lo que tú dices, ¿no? Porque ya no estás criticando la obra, estás criticando a mí como persona. Son dos cosas muy diferentes. Bueno, ¿Sí? eso que decís pasó entre Gaudí, le dijo a Joaquín Torres García, porque Torres García trabajaba para Gaudí, de hecho, él diseñó un poco los vitrós que conocemos en la Sagrada Familia, y le dijo, don Torres, lo suyo no es el dibujo ni la pintura, dedíquese a enseñar. Eso le dijo Gaudí a Joaquín Torres García. Sí, te creo. Pero bueno, ahí en una cuestión de pares, por ahí, ¿sabes lo que te digo? Sí. Lo puedo entender un poquito más, ¿sabes? Porque entre artistas, pues mira, que tú no sabes dibujar, aprende a hacer esto, o dibuja mejor los retratos, ¿no? O sea, es más entendible, porque ahí hay como una cuestión de compartir conocimientos. Es muy distinto Exacto. cuando yo critico, incluso sí, a veces sí, crítico y bueno, muchas veces, sin ser artista. O sea, partamos de la base de que muchas veces estamos criticando obras sin ser artistas nosotros. No sé si me explico. Cuando yo le doy la autoridad a un crítico o a un galerista o a un comisario, ¿sí? De hacer una crítica de arte, ¿sí? Cuando ni siquiera conoces los materiales a veces. Y digo, en el sentido de que no los has trabajado, ¿sí? Es complicado. O sea, yo entiendo que el trabajo de un crítico de arte tiene que ser muy complicado, porque le estás pidiendo que dé una opinión sobre algo que él no ha hecho nunca. ¿Me explico? Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Entonces te entiendo que un par tuyo comparta conocimientos y te pueda criticar o alabar o mejor desde el punto de vista de, mira, yo te entiendo porque cuando yo golpeo el mármol yo sé que el pedazo sale de esta manera, o es mejor calar la obra de tal forma, o es mejor hacer un vaciado de tal otro, o es mejor pintar de tal manera porque la pintura seca mejor y queda más brillante, ¿sí? Entonces, entre pares te lo entiendo, ¿sí? Pero lo que no termino de entender es cómo tú puedes criticar un trabajo de otro cuando nunca lo has realizado, ¿no? Y entonces, y mucho menos decir, no, esto es bueno, esto no, ¿sí? Y si ya vamos a, como decía antes, a la crítica de la persona directamente, pues entonces ya... Bueno, eso, no, eso para mí... depende de la cara que tenga cada crítico, está claro, ¿no? Un poco capaz que lo que decía Uriel, no que haya ido a Bellas Artes, pero bueno, aprendió la composición de un cuadro, cómo se arma. Ahora, que ya te hable de técnica, si ya nunca agarró un pincel o cómo debes hacerlo, ya eso es otro tema y depende de la cara de cada crítico. Pero también creo que está la seguridad de cada uno, esto lo digo personalmente, es decir, si yo soy criticado, como he sido y lo que sea, yo tengo la suficiente seguridad para saber si lo que me está diciendo es una tontería o si no me va a decir, ok, bueno, puede ser, voy a intentarlo, puede ser que tenga razón, porque hay una cosa que lamentablemente como sociedad la crítica enseguida la asociamos a fracaso, ¿no? Es decir, y no está bien visto en nuestra sociedad el fracaso. No sé si me explico, te quiero decir, enseguida lo tomamos como algo terrible. Muchas personas, una crítica enseguida lo toman como algo ofensivo. No necesariamente una crítica es ofensiva. También hay que tomarlo de quien viene, ¿no? O sea, hay que saber quién es la persona que te está criticando, si lo está diciendo con una buena intención, como una mejora para tu trabajo, o simplemente te quiere denostar porque puede tenerte envidia, no le gusta nada lo que haces, o quiere ayudar a otro artista. Porque eso también uno tiene que tener el juicio para saber de quién te está haciendo la crítica, por dónde va. No, uno no se puede desmoronar por una crítica, al contrario, una crítica puede ser una oportunidad. Lo que pasa es que como socialmente, enseguida, una crítica tiende a la gente a que contesta mal enseguida, nos pasa en la vida. Yo las tomo bien las críticas. Después puede generar una discusión, no discusión mal, me refiero a un intercambio de ideas, que eso puede ser muy interesante. Y hay con gente que sé que no vale que le responda. Eso es algo que me pasa a mí, pero no me destruye como artista. Yo no voy a dejar de pintar. Claro. Y eso es lo que tenemos que tener claro quienes exponemos, como decís tú, ¿no? El que expone, se expone. Y entonces, tenemos que estar abiertos a la crítica, pero tener la seguridad de lo que hacemos. Sí, yo creo que desde el punto de vista del artista hay dos cosas muy importantes. La primera es que es inevitable, ¿sí?, que habrá gente a la que no le va a gustar lo que yo hago. ¿Sí? Es decir, claro. Para que se entienda mejor, volvemos al ejemplo de la música, y si yo toco jazz, pues tengo que partir ya desde primera base de saber que hay gente que el jazz no le gusta. ¿Sí? Entonces, obviamente, yo tendré que encontrar mi público, la gente que le guste el jazz. ¿Sí? Que ahora, que venga alguien y me diga, mira, a mí el jazz no me gusta, me parece una música aburrida, pues a mí, como músico de jazz, pues debería resbalar, porque, pues vale, me parece perfecto, pero es lo que yo hago, ¿sí? Claro. ¿no? Entonces, el artista y los artistas emergentes deberían irse haciendo al cuerpo, ¿sí?, de que siempre te van a criticar y siempre va a haber gente que no le va a gustar lo que haces. Siempre. ¿Sí? Entonces, más tarde o más temprano, yo tendré opiniones negativas sobre diciendo, mira, a mí lo que estás haciendo, pues a mí no me gusta para nada, la verdad. O no, o sea, siempre diferenciando lo que dije antes. Una cosa es que me critiques la obra y otra cosa es que me critiques la obra. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Pero tú tienes que tener el cuerpo preparado como artista para saber que va a haber gente que te va a decir, mira, a mí esto que tú estás haciendo, la verdad es que, ¿no? Y una cosa importante, que si uno lee los libros de las biografías de diferentes artistas, o una cosa que te cuento brevemente que me pasó a mí, no como artista, sino como vendedor. Yo trabajaba en una casa de venta de discos, y entra una persona a comprarme un disco. Le quería regalar un disco a una persona de, no recuerdo, 30 años. Y en ese momento había salido un disco de los Beatles de grandes éxitos, el One se llamaba.
disco de One, con un número 1 en amarillo sobre un fondo rojo. Y le digo, ¿por qué no le regalás el disco de grandes éxitos de los Beatles que está remasterizado? No, los Beatles son una porquería. A lo que voy es, yo puedo aceptar que alguien me diga, no me gustan los Beatles, está bien, es parte de todo. Ahora, ¿con qué criterio decís que los Beatles son una porquería? A raíz de eso, han hablado de la obra de Picasso, han hablado de la obra de Dalí. Te quiero decir, si a los grandes maestros no han sido tampoco respetados unánimemente, uno puede andar tranquilo que siempre va a haber alguien que no le va a gustar lo que hace. Estamos de acuerdo, sí, estamos totalmente de acuerdo. Y detrás, por eso te decía, ese es el punto 1, es ese, ¿no? Aceptar desde el vamos que va a haber gente que no le va a gustar lo que yo hago, evidentemente. Y detrás de eso, de alguna manera, por lo menos me pasa a mí, ¿no? Ver qué hay de positivo, ¿no? En esa crítica, ¿sí? Claro. Porque muchas veces te aporta a vos Sin como duda. artista, ¿sí? Aún la crítica más horrible de tu obra, ¿sí? O generalizada en contra de tu obra, te está marcando la opinión general que hay sobre tu obra, ¿sí? Y eso te va dando un camino a seguir, ¿sí? O sea, si yo voy a ir contra la corriente, por ejemplo, pues yo quiero saber que estoy remando contra la corriente, ¿sí? Entonces, esa es información útil que tengo. Siempre una crítica a mí me es útil, ¿sí? Si yo sé analizarla, ver qué me aporta, qué no me aporta, qué tengo que descartar de esa crítica. Claro, porque uno puede ver que una crítica puede ser malintencionada también. Entonces, uno tiene que saber discernir entre una crítica con datos que hablan sobre tu obra y vos decís, no, mira, puede ser. Y vos, a raíz de esa crítica, volver a ver tu obra, ¿no? Y después hay una que puede ser una crítica malintencionada que andas a ver de qué factores. A mí, en mi caso, no ha pasado porque yo no llego a niveles altos, ¿entendés? De ser un artista famoso y conocido. Entonces, no incide si yo vendo o no vendo. Te quiero decir, no, a mí no me ha pasado. Pero uno ve, a veces, como hablamos de cine y de otras cosas, que hay una mala intención atrás de esa crítica o de un libro, ¿no? Porque de repente hay una animosidad contra ese artista. Hay un mensaje de Uriel que dice: una crítica correcta de arte expande la obra y deja la pieza abierta a nuevas posibilidades, que es un poco lo que hablamos y estoy de acuerdo. Sí, yo también. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, justamente, ¿no? Yo subrayaría una crítica correcta. Claro, lo dejaría ahí subrayado, ¿no? Uh-huh. Porque de eso se trata, ¿no? De que haya críticas correctas, es decir, separando la persona de la obra, ¿no? Y de alguna manera, pues más que criticando, diría analizando, ¿no? ¿Qué es lo que este artista hizo, de qué manera lo hizo, qué nos propone, qué nos quiere mostrar, ¿no? A través de su obra y bueno, y etcétera, ¿no? Perfecto. Pero sí creo de que es un trabajo por parte del artista muy importante, ¿eh? O sea, el tema de cómo cada artista acepta una crítica de su obra, creo que es un tema que lo tiene que trabajar mucho, ¿sí? Sobre todo a la hora de empezar a exponer, ¿no? Como decíamos, ¿no? Y sí. Porque siempre te va a llegar, ¿sí? Esa crítica, de un lado o de otro, de alguna manera. Y es bueno, primero, autocriticarse, ¿no? Por ejemplo, yo escribo, ¿no? Un ejemplo, entre otras cosas escribo. Y yo te diría que la mayoría de las cosas que escribo, pues no las he publicado, porque no pasan mi propia crítica, ¿sí? Uh-huh. Entonces el artista también tiene que tener su autocrítica propia y decir, vamos a ver, esto es digno de ser expuesto, ¿no? O sea, es lo que yo quería hacer, ¿no? Que entiendo la insatisfacción que siempre ocurrirá de no haber conseguido, ¿no? Exactamente a donde yo quería llegar, pero cumple mi objetivo, es lo que yo quería hacer. Es digno de ser mostrado. Todas esas son preguntas que uno como artista tiene que hacerse, ¿no? Yo hay muchas cosas que escribo y no directamente ni me planteo publicar, porque digo, no, mira, esto no es digno de ser mostrado, porque es para mí, me sirve a mí como ejercicio, o me sirvió a mí para hacer una catarsis de algo que tenía en la cabeza, pero no es algo que valga la pena decir, miren, observen lo que he hecho, porque no tiene ningún sentido, ¿no? Uh-huh. Eso yo creo que es un trabajo interior de cada artista. Voy a leer el chat porque me parece que tenemos, ¿no? Aquí unos comentarios. La sociedad gira a fanatismo, pone Cuervo Oscuro, y popularidad. Si no encuentras tu secta y público en las redes sociales, estás condenado a muerte en cualquier ámbito. Bueno, un poquito radical el Cuervo,
Pero bueno, sí te entiendo de que haya estas tribus urbanas, ¿no? O movimientos en los cuales si no perteneces a un movimiento parece como que no terminas de encajar en ningún lado, ¿no? Cuervo artística y laboralmente siempre generalizando, claro, sí, claro, generalizando mucho. Sí. Sí, hay críticas constructivas, dice Marina. Pues sí, por supuesto que las hay, claro. Eso es lo que vale, lo que sirve, ¿no? Uriel, una crítica correcta de arte, está la que acabas de leer tú. Y Cuervo pone, yo soy horrible para eso. Por eso jamás publiqué nada. Se da para escribir, me imagino. Claro, sí, pero bueno, no, a ver, vuelvo desde el arte, tú como artista tienes que plantear eso. Todos valemos para todo, ¿no? Claro. No todos valemos para tocar el saxo, el piano, la guitarra y para componer también y para cantar también, ¿sabes? Exacto, Esto es así, ¿no? Cada uno con su instrumento, cada artista con sus materiales y a partir de ahí pues expresarse su idea o lo que tenga, sus sentimientos o lo que quiera expresar de la mejor manera posible. Estoy mirando la hora porque ¡buah! Se nos pasamos y tenemos que ver, bueno, la semana que viene estamos ahí porque vas a estar en París, entonces vamos a ver si lo hacemos el jueves en directo o el martes lo vamos viendo y que la gente esté informada porque vamos a informar ya sea por las redes sociales, ¿no? Bueno, yo no dije nada, pero sí, tenemos una semana, dije que estábamos bastante liados, pero tenemos una semana bastante complicada, la que pasó y la que tenemos por delante, ¿no? Perfecto. Entonces, de buenas cosas. De buenas cosas, de mucho trabajo. Sí. Yo no lo dije, pero hace una hora, bueno, ya hace más, a las 19, ¿sí? A las 7, se hizo la inauguración de la exposición de la Vie en Rose en París, que tiene que haber hecho Marina un directo que yo ni siquiera lo he mirado, pero debería de estar allí en Instagram, ¿sí? O sea, hoy se inauguraba esa exposición, digamos, oficialmente, ¿no? Y nosotros salimos para montar la exposición del Carrusel del Louvre ya en esta semana que viene. Entonces, ¿qué pasa? La semana que viene nos va a encontrar no sé si llegando a París o en París o por allí. Entonces, ¿qué pasa? El jueves veremos a ver si podemos hacer el programa de allí, que siempre depende de las conexiones a internet que tengamos, para que salga más o menos bien, y de la posibilidad y disponibilidad que tengamos horaria y demás, ¿no? Pero ya les iremos avisando a ver si se hace el próximo programa el jueves desde París, o de última, si no es posible, pues se cancela el programa el jueves que viene y pasamos al jueves siguiente, o si lo llegáramos a adelantar o algo, pues intentaríamos avisar, ¿sí? Perfecto. Nos quedamos con yo creo que de este tema podríamos seguir, pero ya estamos pasados de hora y prometimos, entre comillas, no hacer programas de 2 horas y media. Exacto, porque si no, la gente no tiene tanto tiempo. Entonces, nada, a ti, Diego, como siempre, ¿sí? Muchas gracias. Por favor, ¿sí? Un placer. Obviamente que comparto muchas de las opiniones con vos, algunas podríamos discutirlo más, pero ya las iremos poco a poco. Claro. Y a todos los que nos acompañan, pues siempre, muchas gracias. Nos interesan mucho sus opiniones, todas las que ponen. Y bueno, obviamente entre ustedes mismos tendrán opiniones encontradas, pero me acaban de interrumpir, me asaltaron. Venga. Hola. Hola. No sé si me ven, pero bueno. La inauguración de mañana del artista mexicano que llegó hoy desde México, en Imaginarte, a las 7 de la tarde, va en directo. Jesús Cuevas, va a haber unas obras preciosas, así que, y también hay grabados, así que no se lo pierdan. Viene corriendo. Vale, yo lo iba a decir, pero Y también lo que te pone ahí Pablo, que estamos retrasados, que perdonen los... Estamos retrasados con la subida de estos capítulos a YouTube porque estamos viendo... Vale, esas cuestiones técnicas de aquí, de internas de Imaginarte. Pero bueno, todo lo que hacemos aquí en directo luego va a YouTube, así que si alguno se lo pierde, pues estará en YouTube para verlo. Y ya de paso que me acuerdo, porque siempre me olvido, darle al like, suscribirse y apoyarnos en todo lo que puedan y compartir porque nos ayuda mucho. Y les iba a decir, pero
me asaltaron aquí como si digo, acaba de entrar alguien a robar o algo. Mañana, en Imaginarte, a las 7 de la tarde está la exposición de Jesús Cuevas, que vino desde México exclusivamente, así que allí tendremos una vez más al artista con sus obras y podemos preguntarle, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? Y esperamos que nos visiten y que nos sigan. Muchas gracias nuevamente y nos vemos el jueves que viene, si se puede, y si no, ya en la próxima. Nos vemos. Gracias, Diego. Gracias a todos.